La confianza es como el cristal. Una vez rota, nunca puede volver a estar completa. Omar, sacude. Ayard habló en árabe rápidamente, su voz rompiendo el silencio de la sala de conferencias del piso 35. Empujó su silla hacia atrás. El traductor de Rebecca Lane había desaparecido. Su contrato de $200 millones se estaba agotando. Omar se dirigió a la puerta. Entonces, una vocecita le respondió en un árabe clásico impecable. Pero señor, las cosas rotas pueden convertirse en arte si somos lo suficientemente valientes. Todos se quedaron paralizados. De pie en la puerta había una niña de 8 años con un suéter morado. Omar se detuvo a medio camino. A 30 manzanas de distancia, en Queens, el despertador de David Álvarez sonó a las 5 de la mañana. Llevaba ya una hora despierto, mirando el techo de su estudio. El alquiler vencía en 3 días. Su hija Sofía dormía en el sofá-cama, acurrucada alrededor de un libro de la biblioteca sobre civilizaciones antiguas. David trabajaba como conserje en la Torre Meridian, el mismo edificio de cristal donde Rebecca luchaba a diario para demostrar que merecía ser directora ejecutiva a los 30 años. 7 años atrás, David llevaba 2 años estudiando la carrera de educación. Entonces, su esposa, María, enfermó. El cáncer era agresivo. Dejó la escuela para cuidarla, trabajando en turnos de noche para poder estar en casa durante sus tratamientos. Tras su fallecimiento, Sofía tenía 4 años. David aceptó el puesto de conserje porque tenía seguro y le permitía trabajar mientras ella dormía. De cada sueldo, reservaba $20 para libros. El apartamento era diminuto, pero estaba lleno de ellos. Diccionarios en 6 idiomas, enciclopedias, libros de texto, cómics, poemarios. En la mesa de la cocina, los deberes de Sofía estaban esparcidos sobre manteles individuales descoloridos. Conjugaciones de verbos árabes junto a fracciones. David preparaba café y observaba dormir a su hija. Era pequeña para sus 8 años, delgada, con el pelo oscuro de él y la mirada penetrante de María. Había leído desde los 4 años. A los 5 años, leía libros de capítulos. A los 6, enciclopedias. A los 7, encontró un libro de texto usado de gramática árabe en la biblioteca. Algo en la escritura la fascinó. La forma en que las letras se conectaban y fluían. Sacó libros infantiles en árabe, luego poesía. La biblioteca tenía grabaciones de audio. Sofía las escuchaba una y otra vez, formando sonidos que nunca antes había oído. En 6 meses, leía árabe clásico mejor que la mayoría de los estudiantes de posgrado. Ella no lo sabía. Simplemente le encantaba cómo sonaban las palabras. David no podía ayudarla con el árabe. Apenas hablaba español. Pero todas las noches, se sentaba con ella en la mesa de la cocina mientras ella estudiaba las lecciones, descifrando las palabras, haciéndole preguntas que él no podía responder. ¿Cómo sabes si lo estás diciendo bien?, le había preguntado una vez. No lo sabes, le había dicho él. Simplemente sigue intentándolo. Sofía seguía intentándolo. Mientras tanto, Rebecca Lane estaba en su oficina con vistas a Central Park, revisando el contrato por enésima vez. Sycomar Aled representaba a un consorcio dispuesto a inyectar $200 millones al Fondo de Infraestructura de Meridian. Había negociado durante 6 meses. Hoy se suponía que sería un día solemne. Firmar los papeles, estrechar la mano y anunciar el acuerdo. Excepto que su traductor, quien había manejado todas las conversaciones con Omar, llamó a las 7 de la mañana desde urgencias. Intoxicación alimentaria. Rebecca encontró un reemplazo al mediodía. Un estudiante de posgrado de Colombia. Confirmó 2 veces y dejó de contestar el teléfono 15 minutos antes de que llegara Omar. Rebecca había construido su carrera preparándose. Tenía planes de contingencia para sus planes de contingencia, pero no hablaba árabe. Y Omar, como había aprendido durante 6 meses de negociaciones, valoraba el respeto por encima de todo.
Había rechazado acuerdos importantes por pequeños desaires. No se trataba solo del traductor. Omar había sido insultado desde el momento en que entró al edificio. La recepcionista pronunció mal su nombre. Seguridad revisó su identificación 2 veces. En el ascensor, un analista junior hizo un comentario sarcástico sobre el dinero del petróleo, sin darse cuenta de que Omar hablaba un inglés perfecto y había amasado su fortuna en tecnología y energías renovables. No eran accidentes. Eran síntomas de la falta de respeto casual que Omar encontraba constantemente en los negocios occidentales. La ausencia del traductor fue la gota que colmó el vaso. Rebecca lo vio llegar a través de una cámara de seguridad. Digno, controlado, furioso, aguantó su disculpa con cara de piedra. Luego se levantó y habló en árabe. Sus palabras eran formales y cortantes. Rebecca no entendió nada más que su tono. Omar caminó hacia la puerta. El trato estaba perdido. Su puesto como CEO también. Afuera, en el pasillo, Sofía estaba sentada con su libro de la biblioteca, esperando a que su padre terminara de limpiar el baño de ejecutivos. Había hecho su tarea en 20 minutos. Ahora estaba leyendo sobre mitología griega. Entonces lo escuchó. Árabe. Alguien hablaba árabe. No el árabe moderno de los noticieros, sino el árabe clásico, como en sus grabaciones. El hombre parecía triste. Sofía levantó la vista. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Vio a un hombre alto con un traje caro dirigiéndose a la salida. Una mujer con un vestido azul parecía presa del pánico. Sofía no pensó en reglas ni permisos. Pensó que alguien necesitaba ayuda. Caminó. Entró en la habitación. El hombre se detuvo. Pero señor, dijo Sofía en árabe clásico, con voz clara y amable. Mi madre me dijo que las cosas rotas pueden convertirse en arte si somos lo suficientemente valientes para reconstruirlas de otra manera. Silencio. Completo. Absoluto silencio. Omar se giró lentamente. Miró fijamente a esa niña de 8 años con un suéter morado y vaqueros remendados, que acababa de citar a Al-Ghazali en un dialecto que no había oído hablar correctamente desde que murió su abuela. Se arrodilló a su altura. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Sofía sonrió. De los libros, señor. Y de mi corazón. La puerta se abrió de golpe. David entró corriendo, todavía con un pulverizador de solución limpiadora en la mano. Su rostro palideció. Sofía, lo siento mucho. No debería. Omar levantó una mano. Sus ojos no se apartaron del rostro de Sofía. Déjala hablar. Rebecca recuperó la voz. Espera. ¿Entendiste lo que dijo? Omar sonrió por primera vez desde que entró al edificio. Citó a un filósofo del siglo XI en árabe clásico, usando correctamente el modo subjuntivo. Miró a David, su profesor. A David le temblaban las manos. Lo iban a despedir. Aprendió sola, señor, con libros de la biblioteca. Omar observó a David, el uniforme de conserje, las manos callosas, el terror en sus ojos. Luego volvió a mirar a Sofía. ¿Cómo te llamas? ¿Niña? Sofía Álvarez. Tengo 8 años y 3/4. ¿Y hablas más árabe? Yo también puedo leerlo. Llevo practicando casi 2 años. Todavía no soy perfecto. Omar miró a Rebecca, a David, y de nuevo a Sofía. Algo cambió en su expresión. Acercó la silla a la cabecera de la mesa de conferencias. ¿Te sentarías conmigo? Sofía miró a su padre. David, aterrorizado y confundido, asintió. Sofía se subió a la silla. Sus pies colgaban a 15 centímetros del suelo. Omar se sentó a su lado. Abrió su maletín, sacó el contrato y habló en árabe. ¿Puedes leer este párrafo? Sofía se inclinó hacia adelante, recorriendo el texto con el dedo. Leyó en voz alta, traduciendo del árabe al inglés a medida que avanzaba. El párrafo trataba sobre los acuerdos de participación en las ganancias. Al terminar, Omar señaló otra sección y la leyó de nuevo.
Requisitos de impacto ambiental. Se tropezó con un término técnico, hizo una pausa, lo deletreó y continuó. Rebecca se quedó paralizada. Esta niña, la hija de 8 años del conserje, leía un documento legal en un idioma que desconocía fuera de las universidades. Omar no estaba poniendo a prueba el árabe de Sofía. Estaba poniendo a prueba su carácter. Cómo manejaba la presión. Cómo abordaba conceptos desconocidos. Si fingía entender, Sofía aprobaba todas las pruebas. Cuando no sabía una palabra, lo admitía. Cuando no estaba segura, ofrecía 2 traducciones y explicaba ambas. Cuando Omar hizo un juego de palabras en árabe, ella hizo una pausa, lo dedujo, se rió y se lo explicó a Rebecca en inglés. El hielo se derritió. Rebecca se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas, dejando que Sofía tradujera no solo palabras, sino también el contexto cultural. Una simple cláusula en inglés tenía implicaciones en árabe que sugerían que Meridian no confiaba en la transparencia de Omar. Un párrafo sobre informes usaba un lenguaje que, en la cultura empresarial árabe, implicaba que Omar era un socio menor, no un igual. No eran insultos intencionales. Eran descuidos de un equipo que nunca consideró cómo se recibirían sus palabras en diferentes culturas. Sofía sorteaba estas lagunas con instinto. Le preguntaba a Omar qué quería decir realmente, y luego le explicaba a Rebecca no solo las palabras, sino los sentimientos. No está diciendo que no confíe en ti. Está diciendo que quiere ser visto. Rebecca asintió. Había pasado su carrera luchando por ser vista, por ser valorada por sus ideas en lugar de ser descartada por su edad o género. Lo entiendo. Pasaron 2 horas. El sol se puso, tiñendo de dorado las paredes de cristal. David permaneció junto a la puerta todo el tiempo, con miedo de moverse, viendo a su hija hacer algo imposible. Sabía que era inteligente. No sabía que fuera tan inteligente. Finalmente, Omar se recostó en su asiento y cambió a inglés. Señorita Lane, vine aquí preparado para irme. Su empresa me demostró con 1000 detalles que no valoraba ni mi cultura ni mi relación. Rebecca empezó a disculparse. Omar continuó. Pero esta niña me mostró algo diferente. El respeto no requiere riqueza ni estatus. Requiere curiosidad y esfuerzo. Miró a David. Su hija pasó 2 años aprendiendo árabe por su cuenta porque le parecía hermoso, no por dinero, sino por amor. Se volvió hacia Rebecca. Esa es la relación que busco. Tomó su bolígrafo y lo abrió. Firmaré este contrato, no por su reputación ni por sus ganancias. Señaló a Sofía, que tarareaba suavemente, balanceando las piernas. Por ella. Rebecca insistió en cenar. Omar aceptó de inmediato. David intentó negarle a Sofía la ropa que le faltaba para dormir, pero Rebecca no lo oyó. Van los 2. Fueron a Oriel. David había pasado por delante cientos de veces, sin imaginarse que entraría. El anfitrión miró el uniforme de David con desprecio hasta que Omar dijo algo en árabe que lo hizo palidecer. La mejor mesa de la casa. David nunca se había sentido tan fuera de lugar. El menú no tenía precios. Tomó el tenedor equivocado y sintió que le ardía la cara. Pero Sofía se lo puso fácil. Le hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué 3 cucharas? ¿Qué es esta hoja? ¿Puedo probar ese pan? Su alegría era contagiosa. Para el segundo plato, David se reía de la historia de Omar sobre cómo creía que los perritos calientes se hacían con perros de verdad cuando llegó a Estados Unidos. Sofía le preguntó sobre Dubái, el Burj Khalifa, el esquí indoor en el desierto. Omar respondió con paciencia, de vez en cuando recurriendo al árabe. Sofía siempre lo entendía. Rebecca observaba a David, con las manos callosas, el cuello deshilachado, pero la forma en que cortaba la comida de su hija sin pensar, le secaba la boca con la servilleta, le recordaba que masticara. Había una ternura que le hacía doler el pecho a Rebecca. Había crecido con niñeras en internados. Sus padres amaban sus carreras más que a ella. Le enseñaron que el éxito significaba sacrificio.
La debilidad era debilidad. Ganar lo era todo. Al observar a David y Sofía, Rebeca se dio cuenta de que nunca había visto un verdadero triunfo. Ni una oficina en un rincón ni un sueldo de 7 cifras. Era un padre que renunció a sus sueños para que su hija pudiera perseguir los suyos. Una niña que se sentía segura siendo curiosa. Rebeca había pasado 15 años forjando una carrera. David había pasado 8 años formando un ser humano. Ella sabía que importaba más. Durante el postre, Sofía preguntó sobre poesía árabe. Omar recitó Romie con voz musical. Sofía cerró los ojos y le pidió que lo repitiera para memorizar el ritmo. Lo hizo. Lo repitió a la perfección. El lenguaje es música para el alma, dijo Omar en voz baja. Tu hija lo entiende. Los ojos de David estaban húmedos. Su madre solía decir lo mismo. La mesa se quedó en silencio. Mi esposa era maestra, dijo David. Las palabras surgían antes de que pudiera detenerlas. 3er grado. Hacía que a todos los niños les encantara leer. Sonrió. Ella dijo que las palabras eran hechizos mágicos. El orden correcto. Podías hacer que alguien sintiera cualquier cosa. Omar se inclinó hacia adelante. Rebeca dejó el tenedor. Sofía tomó la mano de su padre. Cuando enfermó de cáncer, estaba más preocupada por Sofía que por sí misma. Sofía tenía 4 años. María temía no recordarla, no saber cuánto la amaban. Su voz se quebró. Así que durante 6 meses, mientras ella agonizaba, María se grabó a sí misma. Cientos de horas leyendo libros, cantando canciones de cuna, dando lecciones, contando historias. Él miraba a Sofía. Cada noche, Sofía escuchaba la voz de su madre. Así aprendió a amar el aprendizaje. Sofía habló en voz baja. Mamá dijo, la gente muere, pero las ideas viven para siempre. Si siguiera leyendo, la llevaría a todas partes. Rebeca se presionó la servilleta contra los ojos. Había llorado 2 veces en 10 años. Las 2 veces sola, ahora lloraba. El rostro de Omar se quedó inmóvil. Perdí a mi hija hace 10 años. Amira tenía 12 años. Se ahogó en grasa. Corriente fuerte. Hizo una pausa, recomponiéndose. Durante años, no pude perdonarme. Yo era su padre. Debería haberla protegido. Miró a Sofía. Cuando veo a tu hija, veo un espejo, la curiosidad, la alegría, la forma en que ve el mundo como si estuviera lleno de dones. Bajó la voz. Le has dado algo valioso, no solo libros o conocimiento. Le has dado la libertad de ser plenamente ella misma. Ese es el mayor regalo que un padre puede ofrecer. David no pudo hablar. Asintió con la garganta apretada. Rebeca, al ver esto, sintió un cambio fundamental. Había pasado 3 años luchando para demostrar que merecía el puesto de CEO. Había ganado cuota de mercado, aumentado las ganancias, expandido sectores. La junta directiva la respetaba. La competencia la temía. Pero sentada allí, escuchando a un conserje y a un multimillonario unirse por los hijos que habían amado, perdido y criado, Rebeca se dio cuenta de que había estado midiendo el éxito mal. ¿Qué importaban sus logros si nunca había conectado como estos 2 hombres lo hacían ahora? ¿De qué servía el poder si te obligaba a comer sola en restaurantes caros, rodeada de gente que quería tu influencia, pero no tu empresa? Por primera vez en su carrera, Rebeca se sintió pobre. La noticia se difundió 3 días después. La hija de un conserje salva un acuerdo con una empresa de Fortune 500. Para el jueves, se había vuelto viral. Las imágenes de seguridad mostraban a Sofía entrando en la sala de conferencias. Omar arrodillado. Los 3 en la mesa. No había audio, pero las imágenes contaban la historia. Para el viernes, la narrativa se tergiversó. Los medios conservadores elogiaron el mérito y el trabajo duro. Los medios progresistas lo calificaron de distracción ante la desigualdad sistémica. Luego surgieron las teorías conspirativas.
Un bloguero con 200.000 seguidores publicó el milagro fabricado por un niño árabe o una estafa calculada. La publicación afirmaba que David le había inculcado a Sofía deliberadamente durante meses que él y Omar estaban conectados en secreto a través de redes militares. Las pruebas eran absurdas, pero se extendieron como la pólvora. Para el lunes, David estaba de baja administrativa, a la espera de una investigación. La escuela de Sofía llamó. Los padres se quejaron. Algunos dijeron que no querían que sus hijos estuvieran cerca de esa chica que habla con terroristas. El director sugirió que Sofía se quedara en casa hasta que la situación se calmara. Sofía oyó los susurros. Vio las escaleras. Un niño en el recreo preguntó en voz alta si su padre era un espía. Esa noche, ella le preguntó a David, ¿hice algo mal al hablar árabe? David la sentó en su regazo. No, cariño. Hiciste algo valiente, hermoso y correcto. Entonces, ¿por qué la gente se enoja porque algunos se asustan al ver algo que no entienden? En lugar de hacer preguntas, inventan historias. A veces, historias malas. Sofía se quedó callada. Tenemos que mudarnos otra vez. A David se le rompió el corazón. Se habían mudado 4 veces en 7 años. Alquileres más baratos, mejores escuelas, barrios más seguros. Cada mudanza era difícil. Cada vez que Sofía perdía amigos, rutinas, estabilidad. No, dijo David con firmeza. No nos mudamos. No nos vamos. No hicimos nada malo. Pero esa noche, después de que Sofía se durmiera, David se sentó a la mesa de la cocina y se preguntó si acababa de mentir. Rebeca se enteró el martes por la mañana cuando su asistente trajo recortes de periódico y capturas de pantalla. Los leyó todos. La furia crecía. Al mediodía, había identificado la fuente de las imágenes filtradas. Un contratista que aparecía en ellas, ignorado para un ascenso, la culpó. Lo despidió y emitió un memorando para toda la empresa amenazando con despedir a cualquiera que hablara sobre materiales de seguridad confidenciales. Hizo que sus abogados redactaran cartas de cese y desistimiento dirigidas al bloguero y a los medios de comunicación, repitiendo la conspiración. No fue suficiente. El daño ya estaba hecho. El nombre de David estaba en el fango de la prensa sensacionalista. Sofía fue tratada como una curiosidad o una amenaza. A Omar, de vuelta en Dubái, le preguntaban si había sido estafado. Rebeca pasó la noche del martes revisando todos los documentos relacionados con la firma. Quería entender cómo cobró fuerza la conspiración, de dónde se originaron los detalles falsos. Lo encontró, un solo correo electrónico enviado al día siguiente de la firma por Marcus Webb, un miembro de la junta que se opuso a su ascenso desde el principio. El correo electrónico fue dirigido a 3 periodistas y al bloguero. Insinuaciones cuidadosamente formuladas. Es interesante que nuestra directora ejecutiva más joven necesitara a un niño para cerrar el trato. Cabe preguntarse sobre los antecedentes del custodio, su servicio militar, su conveniente presencia. Si Callard aprecia los gestos teatrales. Quizás esto fue una puesta en escena. Nada de acusaciones directas, solo semillas. La indignación de Internet, la máquina hizo el resto. Rebeca tenía sus pruebas. El miércoles, construyó su caso. El patrón de Webb para socavarla. Correos electrónicos y notas que mostraban intentos de sabotaje. Jueves por la mañana, reunión de emergencia de la Junta. Presentó todo. Marcus llevaba 6 meses intentando expulsarme cuando un éxito legítimo amenazó con fabricar un escándalo. Webb se defendió, simplemente haciendo preguntas. Preocupada por su reputación, Rebeca interrumpe. Filtraste imágenes confidenciales para dañar la reputación de un niño de 8 años. Si quieres atacarme, bien. Pero esto cruza todos los límites éticos. La Junta votó unánimemente censurar a Webb y solicitar su dimisión. Se marchó con la cara roja y una victoria silenciosa. Pero Rebeca se sentía vacía. Se había protegido.
David y Sofía seguían siendo objetivos. A Internet no le importaban las políticas internas. La historia había cobrado vida propia. El Museo Metropolitano había planeado la exposición de arte y ciencia islámica durante 3 años. Artefactos de la Edad de Oro, manuscritos astronómicos, mosaicos geométricos. Trabajo, influencia de las becas árabes en el Renacimiento. Gala inaugural, primer sábado de octubre. Omar había sido invitado meses atrás como mecenas y orador, antes de haber oído hablar de Meridian, Rebecca o David. Al regresar a Nueva York, llamó a David. Me gustaría que tú y Sofía asistieran como mis invitados. David intentó declinar. Ya habían pasado por bastante. Lo último que Sofía necesitaba era más atención. Omar insistió. Quienes te atacaron cuentan con tu silencio. Quieren que te escondas, que desaparezcas, que les des la razón actuando avergonzado. No les des esa satisfacción. Hizo una pausa. Además, Sofía debería ver esta exposición. Ahora también es su patrimonio cultural. David no sabía qué decir. No tenemos nada que ponernos para una gaila. Ese es un problema que puedo resolver. 2 días después, llegó un sastre con un traje para David y 3 vestidos para Sofía. Eligió azul medianoche con bordados plateados, como la caligrafía de sus libros. El sábado por la noche, un coche los recogió. El conductor real que llevaba abrió la puerta y llamó a Sofía. Señorita. Rebecca los recibió en la entrada del museo. Apenas había dormido en días, lidiando con las consecuencias de la renuncia de Webb, pero le había prometido a Omar que estaría allí. El gran salón albergaba a 300 invitados vestidos de etiqueta, camareros con champán y aperitivos, un cuarteto de cuerda junto al templo egipcio. Sofía lo observaba todo. David le tomó la mano e intentó no sentirse un impostor. Encontraron a Omar cerca de las galerías islámicas. Los saludó cálidamente, les presentó a los curadores y académicos, y los guió por la exposición con orgullo. Sofía se detuvo ante un manuscrito iluminado del Corán. Una caligrafía tan intrincada que parecía encaje de tinta. Leyó el árabe en silencio. Un curador anciano que estaba cerca lo escuchó y se acercó. ¿Lees árabe clásico? Sofía asintió tímidamente. El curador sonrió. ¿Podrías leer ese pasaje en voz alta? Mi vista ya no es la de antes. Sofía leyó con voz clara y cuidadosa. La sonrisa de la curadora se ensanchó. Hermosa pronunciación. ¿Dónde estudiaste? Libros y grabaciones de la biblioteca. Mi papá me ayudó a practicar. La curadora miró a David con un nuevo respeto. ¿Enseñas árabe? No, solo la ayudé a pronunciar las palabras. Ella aprendió. Se reunió más gente. Alguien le pidió que tradujera una inscripción de Astrolabe. Lo hizo. Alguien señaló un poema. Ella lo leyó. Ofreció una traducción aproximada al inglés. En 15 minutos, Sofía había atraído a 20 personas, académicos, mecenas y personal, cautivados por esta niña que hablaba su idioma con alegría en lugar de con desapego académico. Entonces comenzó el programa. La directora dio las palabras de apertura, agradeció a los donantes y presentó los temas. Luego presentó a Omar. Omar habló sobre la preservación del patrimonio cultural, las conexiones entre la erudición islámica medieval y la ciencia moderna, la necesidad de entendimiento intercultural. Su discurso fue elocuente y bien recibido. Luego se salió del guión. Esta noche, quiero presentarles a alguien especial. Señaló a Sofía. Hace unas semanas, estaba dispuesto a rechazar un trato porque me sentía irrespetado e ignorado, pero esta joven me detuvo hablando mi idioma, no solo las palabras, sino el espíritu que las motivaba. Sofía intentó encogerse. David la rodeó con un brazo. Aprendió árabe sola porque le parecía hermoso. 2 años estudiando sola. Sin más maestro que la curiosidad y el ánimo de su padre. Cuando veía a alguien en apuros, le ofrecía ayuda, aunque solo era una niña en una sala llena de adultos poderosos. Hizo una pausa, encontrando la mirada de Sofía.
He conocido a muchas personas cultas, diplomáticos, académicos, líderes empresariales que hablan una docena de idiomas, pero Sofía entiende algo que ellos no. El idioma no se trata de fluidez ni vocabulario. Se trata de conexión. Se trata de ver la humanidad de otra persona y elegir salvar la distancia. Silencio. Todas las miradas fijas en él. Desafortunadamente, Sofía y su padre han sido atacados por lo que ella hizo. Acusados de manipulación por personas que no pueden imaginar que la bondad exista sin segundas intenciones. La voz de Omar se endureció. Estas acusaciones no solo son erróneas, sino obscenas. Revelan más sobre los acusadores que sobre los acusados. Miró a las cámaras. Así que quiero ser claro. Sofía Álvarez es una niña extraordinaria criada por un hombre extraordinario. David Álvarez no es un conserje con suerte. Es un padre que lo sacrificó todo, incluyendo su educación, para asegurar que su hija tuviera oportunidades de aprender. Es un veterano que sirvió a su país. Un viudo que honra la memoria de su esposa viviendo sus valores. Y un hombre íntegro que nunca pidió nada más que la oportunidad de hacer su trabajo y criar a su hija en paz. Empezaron los aplausos, pero Omar levantó una mano. No he terminado. Esta noche, anuncio el fondo de becas Sofía Álvarez. Apoyo educativo completo, desde primaria hasta la universidad, para niños de familias de bajos recursos que demuestren una aptitud lingüística excepcional. Los aplausos estallaron, ensordecedores. Omar esperó. Y tengo una petición más. Miró a Sofía. ¿Subes aquí? Sofía miró a su padre aterrorizada. David susurró, no tienes que hacerlo. Pero Sofía se puso de pie. Caminó entre la multitud hacia el podio, con las piernas temblorosas y las manos entrelazadas. Omar se arrodilló a su lado. ¿Dirías algo? Lo que quieras, en cualquier idioma. Sofía miró 300 rostros. Pensó en las grabaciones de su madre, las horas en la mesa de la cocina con su padre, los libros de la biblioteca que le abrieron el mundo. Primero habló en inglés. El idioma no son solo palabras, es un puente entre corazones. Árabe. Mi padre limpia edificios para que yo pueda tener libros. Mi madre en el cielo me enseñó a amar el aprendizaje. El señor Omar perdió a su hija y la vio en mí. Español. Mi abuela me enseñó que la familia no es solo sangre, es quien aparece, quien se queda, quien te quiere cuando estás en dificultades. Inglés. Aprendí árabe porque las letras eran bonitas. Seguí aprendiendo porque las palabras eran hermosas. Lo hablaba porque alguien necesitaba ser escuchado. Su voz se hizo más fuerte. Mi padre es la persona más valiente, amable e inteligente que conozco. No es rico. No tiene un trabajo importante, pero me lo dio todo. Libros, tiempo, amor y la libertad de ser curiosa. Las lágrimas corren por su rostro. La gente dice cosas malas de nosotros, pero no hicimos nada malo. Solo intentamos ayudar. Si ser amable enoja a la gente, no entiendo este mundo en absoluto. Silencio absoluto. Entonces alguien atrás empezó a aplaudir. Luego otro. Luego todos. Un aplauso atronador que resonó en el cristal y la piedra. La gente se puso de pie. Algunos lloraron. Sofía se paró en el podio, pequeña, valiente y completamente ella misma, y el mundo la vio con claridad por primera vez. El video se volvió viral en cuestión de horas. Para la mañana del domingo, los clips tenían 20 millones de vistas. Los medios de comunicación que publicaron artículos que cuestionaban a la familia se apresuraron a corregir. El bloguero de conspiraciones emitió una disculpa pública. Marcus Webb renunció a su cargo. Cada junta. Para el lunes, David recibió 3 ofertas de trabajo. Una escuela privada lo quería como director de instalaciones con matrícula completa para Sofía. Una organización sin fines de lucro enfocada en la educación de adultos lo quería para liderar la divulgación. Rebeca llamó con su propia oferta. Quiero crear un nuevo puesto, director de participación comunitaria, para construir alianzas entre Meridian y las comunidades en las que operamos.
escuelas, bibliotecas, organizaciones sin fines de lucro, asegurándonos de contribuir, no solo de extraer valor. David guardó silencio. No tengo un título. Tú tienes algo mejor. Entiendes lo que la gente real necesita porque lo has vivido. Sabes cómo conectar porque has pasado años siendo invisible y has visto cómo se siente. Rebecca hizo una pausa. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando sea incómodo. La Junta aprobó el puesto cuando expliqué por qué lo necesitábamos usando tu historia. ¿Qué pasó con Omar? ¿Cuál es el salario? Rebecca le dijo que triplicaría su salario de conserje, seguro médico, aportación para la jubilación y un fondo universitario para Sofía. David no pudo hablar. ¿Es eso aceptable? Puedo negociar un precio más alto. Es más que aceptable. ¿Cuándo empiezo? Cuando estés listo. Tómate una semana, un mes. Pero David, sí. Esto no es caridad. No es publicidad. Te ofrezco esto porque creo de verdad que puedes hacerlo mejor que cualquiera que yo pudiera contratar. Ya has cambiado esta empresa simplemente siendo tú mismo. Quiero ver qué pasa cuando te damos recursos y autoridad. David miró a su alrededor en su pequeño apartamento. Libros, estanterías improvisadas, la mesa de la cocina, donde había pasado 7 años ayudando a su hija con las tareas. Estoy listo. Empiezo. El lunes. 3 meses después, David lanzó libros para familias, distribuyendo libros gratis a niños en viviendas de bajos ingresos en todo Nueva York. Meridian lo financió. La fundación de Omar igualó la cantidad. En 6 meses, habían regalado 50,000 libros. En un año, 3 centros de aprendizaje comunitarios con tutoría gratuita, acceso a computadoras y clases de educación para adultos. La vida de Sofía también cambió, pero no como la gente esperaba. No se convirtió en una celebridad ni en una influencer. La fama se desvaneció a medida que nuevas historias captaban la atención. Volvió a la escuela, volvió a ser una niña normal que hablaba 4 idiomas y estaba aprendiendo mandarín por su cuenta. 2 veces al mes visitaba escuelas primarias para hablar sobre lectura e idiomas. Nunca daba discursos, solo se sentaba con grupos pequeños a responder preguntas. ¿Dónde se consiguen los libros? En la biblioteca. Es gratis. ¿Cómo recuerdas las palabras? Practica un poco cada día. ¿Eres un genio? No. Simplemente me gusta aprender. ¿Puede alguien aprender idiomas como tú? Sí. Solo hay que empezar. La idea de Omar. El don de Sofía no es solo inteligencia. Es entusiasmo. Cuando los niños la ven, ven a alguien como ellos que hizo algo extraordinario. Eso les da permiso para intentarlo. Omar la visitaba mensualmente. Llevaba a Sofía a museos, eventos culturales, restaurantes donde podían hablar árabe y comer comida de Oriente Medio. Le enseñó poesía clásica. Ella le enseñó modismos y le explicó memes hasta que entendió por qué eran graciosos. Su relación desconcertaba a la gente. Un multimillonario y un niño de 8 años se reunían para tomar el té como viejos amigos. Pero quienes observaban de cerca veían lo que otros pasaban por alto. Cada uno había perdido a alguien irreemplazable. Habían encontrado en el otro un eco de esa pérdida, y aún era posible una conexión que les recordara. La relación de Rebecca con ellos evolucionó lentamente. No se sentía cómoda con los niños. No sabía cómo hablar con Sofía sin sonar condescendiente, pero ella aparecía. Obras de teatro escolares, inauguraciones de centros de aprendizaje, excursiones dominicales a la biblioteca, donde Sofía se abastecía de libros, David encontraba poesía, y Rebecca, con dudas, empezó a sacar libros que nunca había tenido tiempo de leer. Una noche, después de un helado en un paseo por Prospect Park, Sofía preguntó, ¿por qué no tienes hijos? Rebecca se quedó paralizada. David empezó a reorientar la conversación, pero Rebecca levantó la mano porque yo elegí mi carrera. Durante mucho tiempo, pensé que era lo correcto. Ahora, no estoy segura. Todavía podrías tener hijos. La gente hace eso cuando es mayor.
No vieja, vieja, adulta. Rebecca se rió. Cierto, pero creo que perdí la oportunidad de ser el tipo de padre que quisiera ser. Pasé demasiados años pensando que el éxito significaba ser fuerte e independiente. No sé si podría desaprender eso. Sofía lo consideró. Mi madre decía que la gente siempre puede cambiar si quiere. Decía que los adultos lo olvidan, pero es cierto. Tu madre era sabia. Era la mejor. Sofía levantó la vista. Pero tú también eres bastante genial. Para ser directora ejecutiva. A Rebecca le escocieron los ojos. Eso podría ser lo más bonito que me hayan dicho en la vida. Un año después de ese domingo, los cuatro se reunieron en el puerto donde David había esparcido las cenizas de María. Se había convertido en tradición. 4 veces al año, se reunían al atardecer con té, comida y charlas, a veces de negocios. Omar quería ampliar la beca internacionalmente. David tuvo ideas para la mentoría, conectando a empleados corporativos con niños de bajos recursos. Rebecca compartió informes de sostenibilidad y pidió opiniones sobre nuevas iniciativas. Principalmente hablaron sobre la vida, las pequeñas cosas, el progreso de Sofía con el mandarín, la nueva nieta de Omar, los vacilantes intentos de David por salir con alguien. La decisión de Rebecca de adoptar un galgo retirado que destrozó 2 pares de zapatos caros, pero le enseñó cariño incondicional. El sol se puso sobre el agua, tiñendo el cielo de ámbar y rosa. Sofía estaba sentada entre su padre y Omar, con las piernas colgando del muelle y el cuaderno abierto. Estaba escribiendo un libro infantil sobre una niña que coleccionaba idiomas como sellos. «Lee lo que tienes», dijo Rebecca. Sofía negó con la cabeza. «No está hecho». «No nos importa», dijo David con suavidad. «Nada de lo que hacemos está realmente hecho», añadió Omar. «Eso es lo que lo hace hermoso». Sofía miró a los 3 adultos que se habían convertido en su familia. Esta constelación improbable que no debería haberse encontrado, pero lo hizo. Se aclaró la garganta y leyó. «Mi papá me enseñó. El amor también es un idioma. No tiene gramática ni vocabulario. No se aprende en los libros, pero si prestas atención, escuchas con atención, puedes reconocerlo en cualquier lugar. Suena como alguien que lee cuentos cuando está demasiado cansado para mantener los ojos abiertos. Como alguien que te enseña palabras en un idioma que no hablas solo porque querías aprender. Como desconocidos que se convierten en amigos que se convierten en familia. Todo porque alguien tuvo la valentía de saludarlos con una voz que se podía oír. Hizo una pausa y levantó la vista. Los ángeles a veces olvidan sus alas, pero los reconocemos de todos modos. No por su apariencia, sino por cómo nos hacen sentir. Como si importáramos. Como si nos vieran. Como si estuviéramos en casa. Sofía sonrió. Esa sonrisa radiante que había detenido a un multimillonario y cambiado todas sus vidas. Veo a mi familia. Personas de diferentes idiomas, de diferentes mundos, pero ahora hablamos el mismo idioma, el idioma del amor. David abrazó a su hija. Rebecca se secó los ojos. Omar levantó su té de menta. Por la familia, dijo en árabe. Por la familia, repitió Sofía. En cualquier idioma, añadió David, se sentaron juntos mientras el sol desaparecía y emergían las estrellas. 4 personas que se habían encontrado a través de las divisiones de clase, cultura y dolor. Unidas por la curiosidad de un niño, el amor de un padre y el simple acto revolucionario de intentar comprender. Al final, eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Lo fue todo.